Buenos días a todos. Gracias a los organizadores por permitirme estar aquí. Y vamos a comenzar esta charla desde el punto de vista que me ha permitido a mí avanzar en el conocimiento de la microbiología y volver a los orígenes. Porque yo me gradué, comencé a trabajar en este tema, pasé mi vida académica y ahora he retornado a él y vamos a ver desde el principio de que hay que desaprender para volver a aprender y para aplicar los conocimientos, como decía mi colega, que nos ha ido transmitiendo la naturaleza durante miles de millones de años. Es por eso que para hablar de la microbiología, quiero que todos entendamos una cosa. Nuestro organismo son más células de microorganismos que de células humanas. La Tierra, como la conocemos hoy, no se formó, no era así, no había oxígeno en la Tierra. Fue la aparición de unos microorganismos que se adaptaron justo por la falta de materia orgánica, aprendieron, evolucionaron a hacer la fotosíntesis. La fotosíntesis implicó lo que conocemos hoy que hacen las plantas. Fijo carbono, libero oxígeno. La liberación de oxígeno a la Tierra primitiva cambió todo. Estamos aquí, evolucionamos en un sistema metabólico más eficiente. Fijo oxígeno, obtengo más energía. Y de ahí la diversificación. La conquista de la Tierra vino después que los microorganismos que vivían en los océanos primitivos se diversificaron. Esos microorganismos comenzaron a asociarse y a partir del océano primitivo viene a surgir la transformación de la corteza terrestre en suelo. Un suelo que no es posible que se forme primero sin la transformación física, pero luego, otra vez en rojo, la transformación que implicó la deposición, el trabajo durante miles de millones de años de estos microorganismos. La conquista de la Tierra por las plantas no se puede entender sin su asociación, sin su relación simbiótica con los microorganismos. Por tanto, hoy en día, cuando hablamos del suelo, tal y como lo conocemos hoy, hemos evolucionado a medida que hemos conquistado la Tierra, que nos hemos extendido. El suelo, ¿qué significa para la humanidad? Significa nuestro avance cognitivo, significa un patrimonio que hemos ido cultivando y heredando. Pero el suelo, como ya explicaban, es uno de los principales reservorios de agua potable para todos los seres vivos del planeta. De la calidad del suelo depende la calidad del agua. Si contamino el suelo, contamino el agua, contamino las plantas, se dañan los animales y, en definitiva, terminamos dañando a la propia humanidad. Pero todo este reservorio también es un reservorio, como ya explicaban, de materia orgánica. Pero es un reservorio de biodiversidad, de esos microorganismos que nos han acompañado desde el inicio de la evolución de la vida en la Tierra. Sin ellos, no habría el clima que conocemos hoy, ni la evolución que conocemos hoy. Proteger a los microorganismos del suelo es proteger la calidad del suelo. El impacto que tiene el daño a los microorganismos del suelo por los años de uso indebido de químicos, por la mala gestión del suelo, son hoy en día parte del problema que tenemos para el clima global. A nivel de la agricultura, pero también ya sabemos,
a nivel de enfermedades, ¿sí? Para los humanos. Enfermedades, hongos oportunistas, bacterias oportunistas, patógenas que eran patógenas solo de plantas y ahora también pueden afectar a los humanos. Cuando hablamos de diversidad, vamos a dejar claro que es el conjunto de todos, la herencia, los genes que se han transmitido de generación a generación de todos estos organismos que hoy ya están adaptados a la vida terrestre, pero también los microhábitats. El suelo es el principal reservorio de microorganismos, de hongos y bacterias en la Tierra, en los ecosistemas terrestres. Pero él no es sencillamente un suelo único, hay gran variedad. Y dentro de un tipo de suelo tengo que tener muy importante lo que son los hábitats y los microhábitats. Pensemos, cualquiera de vosotros que están aquí, en sus viñas. Pensemos que hay partes que están en una ladera, pueden estar más inclinadas, otras pueden estar más cerca de un bosque o de un lago, otras pueden estar próximas a elevaciones. Cada una de esas partes de su viñedo tiene una particularidad. Y yo recuerdo un día, hablando de microorganismos y cómo se relacionan y el estudio, y hablaba con Christian Barbier de Clos-Mogado y me decía, tengo una viña que pasan cosas muy raras, una parcela. Ya veremos qué es lo que pasa, pero todo está muy influenciado por la inclinación del suelo, el tipo de insectos que visitan, de dónde vienen estos insectos que visitan, y todo esto conforma la microbiota de ese sistema. Se adelantaba mi compañero, muy bien dicho, la biodiversidad del suelo la vamos a dividir en tres. Nuestro grupo, que es de microbiología, nos centramos en lo que es la microbiota. Eso no quiere decir que la mesofauna y la macrofauna no sean importantes. Quiere decir que en este mundo donde el conocimiento avanza mucho, nosotros nos hemos especializado en esta parte de aquí, pero que es imposible que tenga un buen rendimiento para el ecosistema si no tengo en cuenta también la macrofauna y la mesofauna. Bien, la microbiota del suelo está compuesto por diferentes microorganismos, es decir, microorganismos que los más grandes se pueden medir en milímetros, pero que lo habitual, ¿sí? El grupo que nosotros trabajamos, que serían los hongos y los procariotas, arqueas y bacterias, estarían en el orden de los micrómetros, muy pequeños, solo visibles a microscopio, y por eso muchas veces dejados de lado. Sin embargo, este nivel trófico que tenemos aquí son los descomponedores primarios de la materia orgánica. Y ellos son vitales, como ya nos explicaban, para mantener el nivel de carbono en el suelo, la cantidad de materia orgánica, en definitiva, en el suelo. Entre ellos, por supuesto, bacterias y arqueas, hongos y algunos nemátodos. Pero los organismos, microorganismos del suelo, no tienen ese único papel. Ellos, además, interactúan con las plantas. No es solo necesario mantener la microbiota del suelo para mantener la salud del suelo como reservorio de materia orgánica, sino porque, recordemos, hemos evolucionado con los microorganismos. Establecemos una relación, como suelen decir ahora los millennials, de win-win. Tú ganas, yo gano. Los biólogos diríamos simbiosis. ¿Bien? El papel de los microorganismos, como les decía, se tiene que ver mucho con el control de plagas y enfermedades. Las plantas han evolucionado con los microorganismos. Ellas atraen de manera estratégica a través de esos exudados a determinados microorganismos beneficiosos. ¿Recuerdan que comentaban en la primera el vídeo de que tener ovejas,
tener gallinas, era muy importante y yo pensaba, el estiércol, las heces, los hongos coprófilos, las bacterias coprófilas, las que son capaces de colonizar y alimentarse de los restos de los animales, ¿sí? De las deposiciones de los animales, son increíbles en metabolitos. Esas sustancias que producen para defenderse, para competir mejor, pero que además son muy importantes para defender al ecosistema que ella está colonizando. Por ejemplo, la rizosfera de las plantas. Por eso, antibiosis, competencia por el espacio, micoparasitismo, nos ayudan con una diversidad de la microbiota a también proteger a la planta. Son estimuladores del crecimiento vegetal. Los microorganismos que se asocian a las plantas, que han evolucionado con ellas, dijimos que era win-win, ¿no? Pues ahí está. Estos microorganismos saben, de alguna manera, esa evolución ha llevado a que secreten metabolitos que actúan favoreciendo el crecimiento de las plantas. Si la planta crece, si está sana, libera más exudado, yo crezco más, ¿no? Además ayudan a solubilizar, a fijar nitrógeno, a regenerar, ¿sí? Materia orgánica. Pero la regeneración de materia orgánica, la formación de biofilms, ¿sí? Con esta materia orgánica ayudan a retener el agua, ayudan a retener además todos estos componentes. Por otra parte, ya vimos que participaron los microorganismos en la propia formación del suelo, que participan en la regeneración de los nutrientes. Por tanto, y ya se ha insistido, participan en la fertilidad del suelo. Entonces, los microorganismos en la cadena trófica, los microorganismos en el suelo y los microorganismos, entonces, y su actividad pueden ser indicadores de la salud del suelo. Dentro de estos microorganismos, ¿qué yo debería medir? Cada especialidad, ¿sí? Nosotros nos centramos, como ya les comentaba, en bacterias y hongos. ¿Y qué pueden hacer estas bacterias y hongos como indicadores de la salud del suelo? Pensemos, hay bacterias y hongos que son capaces, por ejemplo, de parasitar nemátodos, que son plagas, que provocan enfermedades. Hay bacterias y hongos que son capaces de parasitar insectos, que son plagas, ¿vale? Pero también, como ya decíamos antes, carbono, pueden fijar el carbono. Es muy importante diferenciar dos cosas. El carbono sigue ciclos muy dinámicos. La planta fija carbono, libera carbono por las raíces, los microorganismos absorben carbono, pero respiran y liberan CO2. Yo tengo que conseguir que la cadena trófica de microorganismos mantenga ese carbono de forma estable. Es lo que algunos autores llaman la eficiencia en el ciclo del carbono. Evitar el carbono lábil, que se desprende rápidamente por la respiración, y mantenerlo atrapado en ese humus original que creó nuestros suelos, ¿sí? Las bacterias y los hongos sería lo que nosotros más nos dedicamos a trabajar en microbiología, ¿bien? Y una de las herramientas más importantes que ha venido, que se ha evolucionado en el siglo XX, ha sido la secuenciación del ADN. De la simple secuencia para hacer identificación, vamos a llegar a la funcionalidad. El conocimiento acumulado hoy nos permite, a través de herramientas desarrolladas por colegas de nuestro país, ¿sí? Herramientas que permiten relacionar la presencia de microorganismos con su funcionalidad en el suelo y establecer un grado de salud. Por ejemplo, estas serían unas viñas, algunas de las parcelas de Clos Mogador. Se ha hecho un análisis Bicrop,
donde nos dice, por ejemplo, que la calidad del suelo es media, la salud es media, la nutrición es media. A medida de que se ve esto, se analizan qué tipo de microorganismos hay, cuál es su función en el ecosistema y si están equilibrados, entonces la salud del suelo será buena. La puntuación aquí sería media. Sin embargo, fíjense una cosa, la biodiversidad es media, la funcionalidad es media, pero ¿qué decíamos que teníamos que conseguir? Resiliencia. Darwin decía, no es el más fuerte quien sobrevive, es quien se adapta mejor. Y aquí tenemos que un suelo resiliente es un suelo diverso que tiene, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, porque es muy bonito de ver, es rico en agentes nematicidas. ¿Qué quiere decir? Hay muy pocas probabilidades que en esa parcela haya plantas con enfermedades de las raíces producidas por nemátodos. Ah, muy bien. Yo dije, si hay agentes nematicidas, lo más probable es que haya hongos que maten nemátodos. Busco en la lista de los hongos que me ofrece Bicrop y efectivamente hemos podido aislar de ese suelo el género Arthrobotrys. Como dato curioso, es un hongo que hace estas especies de trampas. Esto es microscópico, no lo vemos, ¿eh? Pero en el suelo voy a encontrar que este hongo, muy bonito, sus esporas, esto sería lo que se ve en el material vegetal, pero en el subsuelo él está haciendo esta trampa, una red, y él se alimenta justamente de nemátodos patógenos. El suelo está en equilibrio. Puede haber nemátodos, evolucionaron aquí junto con las plantas, pero el sistema es resiliente porque tenemos de todo en ese suelo. El protagonista y el antagonista. Veíamos también lo importante que es tener en cuenta los perfiles del suelo. Ahora que sabemos cómo se distribuyen en esos perfiles la materia orgánica, se ha podido estudiar, gracias a la biología molecular, por ejemplo, la cantidad de microorganismos que ocupa cada perfil. Fíjense lo importantes que son los hongos en el último perfil, donde prácticamente no hay oxígeno. Fíjense en las primeras capas, donde es más activa la actividad metabólica, ¿sí? Predominan los protozoos, los animalitos que respiran, que liberan CO2, ¿vale? Y luego empezamos con los descomponedores primarios de esa materia orgánica. Ya sabemos esto. ¿Cómo los aplicamos al viñedo? Pues miren, hay ya trabajos que están empezando a trabajar. Misma variedad, diferente tipo de suelo y obtienen vinos muy diferentes. ¿Qué han podido ver? No quiero entrar mucho, pero se puede ver que teniendo en cuenta el tipo de suelo, ya no solo importan los perfiles, sino que teniendo en cuenta el tipo de suelo, la variabilidad, la flecha hacia arriba quiere decir que hay más cantidad en el suelo de calcarenita, menos diversidad de Flavobacterium en el de caliza. Y que se ha visto que lo que llaman la terroir, la cata, depende de los microorganismos. Y que una misma variedad en diferentes tipos de suelo, condicionado, entre otras cosas, por los microorganismos, pueden ser muy diferentes. Fíjense si es así que volvemos al Priorat, volvemos a Closmogador. Y analizamos el microbioma, hongos, bacterias, de 3 parcelas muy próximas. Por tanto, la Tierra es la misma. Solo comparten 216 especies. Aquí teníamos, están alrededor de 500, 600 en una que es la que lleva más tiempo de cultivo orgánico, ¿vale? Y solo 216 especies comparten entre hongo y bacteria. Viñas que están prácticamente unas al lado de la otra.
¿Qué quiero llamar la atención con esto? Como mismo evolucionamos a gran escala, hemos seguido adaptándonos a pequeña escala. Y tiene mucha razón. Las plantas no corren, no se desplazan. Son seres que se adaptaron a vivir en un entorno y han evolucionado con ese entorno. Llamábamos la atención, arar. ¿Arar o no arar? Es ahí la cuestión. ¿Cubierta vegetal o no cubierta vegetal? Pues cuando tenemos cubierta vegetal, fíjense, la zona que atrae más microorganismos es esta de aquí. Le llamamos rizosfera, alrededor de la raíz. Mientras hay más raíces, más diversidad de microorganismos atraigo. Si yo aro, efectivamente, estoy rompiendo toda esta capa de aquí que me atrae microorganismos propios con actividad propia de defensa, de retención de agua, de competir contra los patógenos. Y esta es muy importante para, en definitiva, mejorar el suelo. Un suelo rico en microorganismos necesita menos herbicidas, menos plaguicidas, menos fungicidas y, por tanto, un suelo equilibrado. Siempre me gusta decirles a mis alumnos, comparemos. Cuando usted toma antibióticos, usted mata las bacterias buenas y las malas. Luego el doctor le dice, tome probióticos, tómese un yogur. No es el momento de empezar a darles yogur al suelo. Y yogur es una capa vegetal activa, es incorporación de animales, que fue la manera tradicional de que se hizo el suelo, acumulación de materia orgánica, que ya trae sus mismos microorganismos y que van a seguir trabajando y adaptándose, ¿sí? En definitiva, la problemática actual es la intensificación de las prácticas, la utilización de gran productos químicos, en definitiva, la pérdida de diversidad. Con la pérdida de diversidad perdemos lo más importante, la funcionalidad. Todas estas funciones que hemos ido remarcando. Es por eso que ahora los estudios de microbioma lo tenemos que traducir en entender nuestros viñedos, entender nuestros suelos, saber qué nos falta y poder, con la agricultura regenerativa y orgánica, restablecer la salud del suelo. Esto nos permitirá promover, por ejemplo, bioproductos, biocompost que promuevan la diversidad microbiana, el yogur, unos probióticos para el suelo, ¿sí?, que promuevan todos los ciclos biológicos y su actividad como antifúngicos, como antiparasitarios, ¿sí?, como nematicidas. Por tanto, el estudio de la microbiología del suelo tampoco es nada nuevo. Ya se comenzó en los años 60 a buscar todo lo que eran microorganismos para el biocontrol, biofertilización, bioestimulación y, en definitiva, suelos resilientes, plantaciones resistentes, resilientes al cambio climático, resilientes a las plagas y a las enfermedades. Este esquema me gusta mucho, lo presento incluso hasta en clases, porque es de cómo hemos ido evolucionando, los patógenos como han cogido más fuerza, incluso han ya cambiado de reino, son incluso capaces de afectar a los hombres, ¿sí? Y tenemos que reorganizar, estudiar, conocer, no solo conocer los microorganismos, sino saber qué hacen en el suelo para poder utilizarlos en nuestro beneficio. En otra charla que di, por eso no me quiero repetir, es muy importante. Se venden productos, ¿vale?, de muchísimos lugares. Se han extendido el uso de algunos bioremediadores, bioestimuladores, protectores.
La idea de las iniciativas europeas es justamente reducir el uso de plaguicidas, ¿sí? Varias estrategias como son de Farm to Fork y el Green Deal, ¿sí? Y una cosa que le faltaba a nosotros es cuándo podremos finalmente utilizar nuestros microorganismos, los autóctonos en nuestros ecosistemas. Afortunadamente, esto ya está en revisión y posiblemente para otoño de este año podamos tener un acceso más rápido al mercado. Es por eso que nuestros objetivos ahora, iniciales, ¿sí?, son buscar alternativas a los productos químicos para el control de enfermedades. Algunos productos ya están aprobados, por ejemplo, esta es una actualización del 2010 de los principales agentes bacterias antagonistas y hongos antagonistas. Recordemos, antagonista es quien ataca a un organismo dañino, aceptados en Europa y otros que tenemos por aquí. ¿Bien? ¿Qué me quería puntualizar? Porque estos hongos de aquí, ¿sí?, el Ampelomyces, ¿sí?, está muy recomendado contra el mildew, pero aquí me decían que no funcionaba nada, que no les hacía efecto. Quiero recordar una cosa. Si usted trae un pingüino al patio de su casa, ¿cuánto les va a durar? ¿Esperamos agosto, lo llevamos a Salou? Imposible. A nadie se le ocurre tener de mascota a un pingüino. Si traemos cepas extrañas, foráneas, que vienen de ambientes diferentes, hombre, si estoy viendo que en el Priorat 2 viñedos que están uno al lado de otro tienen una microbiota diferenciada, ¿cómo voy a traer microorganismos a que compitan con miles de años de adaptación a este clima, con cientos de años de adaptación a nuestras variedades? Entonces, está muy bien que a nivel mundial haya una gran escalada por la utilización de microorganismos, pero sinceramente yo llamo la atención a propiciar nuestra propia investigación. Yo vengo de un país muy humilde, yo vengo de Cuba. En los años 80, 90 se propició la agricultura orgánica, se propició los centros de reproducción de entomógenos y entomopatógenos. ¿Qué se promovía? Que cada gran cooperativa pudiera, ayudados por los centros de investigación, ayudadas por las universidades, pudieran encontrar sus propios antagonistas. Aquí yo les muestro lo que es el proyecto que tenemos hoy en día, financiado por la Generalitat, ¿sí?, y donde estamos trabajando no solo con Cristian, sino también con productores ecológicos de huerta. Y estamos tratando de encontrar en nuestros propios ecosistemas algún antagonista que se pueda adaptar de manera eficiente para combatir las principales plagas, las principales enfermedades. Hasta el momento esto es todo un abrir de boca. Hemos encontrado, miren, esto es un Diplodia, no sé si lo conocen, es un hongo que puede ocasionar enfermedades de la madera, igual que Didymela. Pues hemos encontrado un Epicoccus epífito, no es epífito, es endofito, en las hojas sanas, y lo hemos comenzado a probar. Hay antecedentes y vemos que no todas las cepas tienen la misma efectividad, pero que hay algunas que son prometedoras. Este sería el tipo de trabajo que estamos haciendo actualmente. Otras, por ejemplo, muy conocidas como controladores porque producen muchísimos metabolitos secundarios, sería, por ejemplo, Chaetomium. Este sería una especie, por lo pronto, identificada como Cuprion. Ven por miren, este pigmento rojizo, y ven cómo es capaz de frenar, es fungistática. Pensemos esto en el suelo. El patógeno puede estar, es un hongo de suelo, siempre ha estado allí. La cosa es que no llegue a provocar la enfermedad porque tiene sus competidores autóctonos.
Como dato curioso, algunas de las cepas las hemos enviado a Alemania para estudiar metabolitos secundarios y hay resultados interesantes. El próximo paso sería, porque es lo crucial, es tratar de restaurar la salud del suelo, tratar de propiciar el desarrollo de microorganismos para retener carbono. En este sentido es el siguiente proyecto que queremos trabajar y queremos ensayar. Es un proyecto que se hace dentro de las iniciativas de la Generalitat para aplicar tecnologías o metodologías que ya se conocen. En este caso, nosotros nos hemos interesado por el método propuesto por David Johnson y su método de compostaje aeróbico de bioreactores Johnson-Su. Ellos generan una gran cantidad, recuperan una gran cantidad de microorganismos en el suelo con esta metodología y nosotros esperamos pues, aplicar este método, analizar la microbiota acompañante de este tipo de compost, ¿sí? Y evaluar, por ejemplo, los indicadores de retención de carbono, emisión de gases efectos invernaderos, indicadores de productividad y ver si además se consigue, o sea, estudiando la metagenómica, poder hacer un análisis de efectividad de estos microorganismos en el suelo. Hasta aquí de la charla que tenía para hoy y espero que si hay alguna pregunta nos podamos comunicar después. Muchas gracias.